Yo vi cómo se alejaban los rostros, cómo todo se volvía gris, o borroso, como si el mundo se estuviera apagando frente a mí. Escuchaba ecos, o voces lejanas, pero mi cuerpo ya no respondía. Entonces, en medio de ese silencio helado, sentí una mano tibia tomar la mía. No era un médico, no era nadie de esta tierra, era algo que no puedo explicar, algo sagrado, lleno de luz, y en ese momento entendí que aún no era mi hora. Mi corazón ya se había detenido, pero no estaba sola. Una presencia me rodeó y supe que había sido tocada por un milagro real. Lo que vi en esa sala de cirugía cambió mi vida para siempre. Nunca imaginé que llegaría a contar esto, y mucho menos de esta manera, pero hay momentos en la vida que nos marcan de una forma tan profunda que uno no puede guardárselos para siempre. Yo soy Isidora, y hace un tiempo me enfrenté a algo que creí que sería el final, una cirugía, un procedimiento común. Dijeron, nada de qué preocuparse, pero desde el primer instante en que escuché la palabra quirófano, algo dentro de mí se movió, como una campanita suave, pero insistente, que no dejaba de sonar en mi pecho. No era miedo, no exactamente, era una inquietud, como si algo o alguien me susurrara desde adentro que prestara atención, que no bajara la guardia, que ese día no sería como los demás. Yo intentaba ignorarlo, caminaba por la casa repitiéndome que todo saldría bien, que no debía ser fatalista, pero cada vez que cerraba los ojos, una imagen me venía a la mente, y mi propio rostro, pálido, con los labios apagados, recostada en una camilla blanca bajo una luz muy fuerte. No sé si era un sueño o un aviso, pero me perseguía sin descanso. Mi hija Clara intentaba animarme, hablaba de los nietos, de lo rápido que estaría en casa otra vez. Mi yerno Tomás incluso me hizo reír con uno de sus chistes torpes. Pero, aunque yo sonreía, por dentro todo se sentía apagado, como si estuviera caminando hacia algo inevitable. La noche anterior a la operación, no pude dormir. Me senté en la cama, en silencio, mirando la sombra de la lámpara proyectada en la pared, y fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Sentí un escalofrío leve, casi imperceptible, pero cargado de significado, como si alguien pasara cerca, sin hacer ruido, y me dejara una advertencia invisible. Recé, no como reza uno por costumbre, sino como se reza cuando el alma siente que algo la está tocando. Le pedí a Dios que si tenía que irme, lo hiciera con paz, pero también le rogué, desde lo más profundo de mi ser, que si aún tenía propósito aquí, me diera una señal, algo que me mostrara que no estaba sola. Y esa noche, justo antes de que me venciera el sueño, sexta una luz, no una visión completa, no una figura, solo una luz cálida, en medio de la oscuridad de la habitación. Cerré los ojos con lágrimas. Fue mi imaginación, fue un aviso, no lo sé, pero esa luz regresaría más adelante, de una forma que jamás imaginé. El día de la operación llegó con un cielo gris, sin sol. Mientras me preparaban en la sala, noté cómo los sonidos del hospital se volvían lejanos, como si el mundo empezara a desvanecerse un poco. Mi corazón latía despacio, como si presintiera lo que estaba por venir. Nadie más parecía notar nada extraño. Los doctores sonreían, las enfermeras charlaban, todo era rutina para ellos. Pero yo sentía que algo más estaba allí, algo que no se ve, pero se siente en los huesos, en la piel, en el alma. Y así entré al quirófano, con el alma temblando. No sabía que estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría todo, porque lo que sucedió ahí dentro, cuando mi cuerpo dejó de responder, no fue algo que la ciencia pudiera explicar. Fue algo que solo puedo llamar de una manera, un milagro real. Sí, un milagro real, de esos que uno no busca,
pero que llegan cuando más se necesitan. Y lo que sexta cuando crucé ese límite. Eso es lo que voy a contarte ahora. Decían que era algo sencillo, una operación común, de esas que hacen todos los días sin complicaciones. El doctor Ramírez me explicó el procedimiento con esa calma suya que parecía ensayada, como si intentara convencerme más con el tono de voz que con las palabras. Clara, mi hija, estaba sentada a mi lado, apretando mi mano, y asentía como si todo estuviera bajo control, pero yo no podía dejar de escuchar ese pequeño ruido dentro de mí, como un reloj que hace tic-tac muy cerca del alma. No era miedo a la muerte, era otra cosa, una intuición que no venía de la mente, sino de un lugar más profundo, algo que me decía, abre los ojos y presta atención, porque esto no es solo una operación. Me aferraba a las palabras del médico, pero en el fondo sabía que aquella sensación que me perseguía desde hacía días no era simple nerviosismo. Era como si hubiera algo detrás del telón de esta experiencia, algo que no se podía ver, pero que estaba ahí. Nunca he sido una mujer fantasiosa. He vivido muchas cosas en mis años, he enterrado seres queridos, he luchado contra pérdidas, contra silencios, contra soledades. Pero esto era distinto. No era dolor, era una especie de certeza amarga, como si mi cuerpo supiera algo que yo aún no entendía. Las horas previas a la cirugía fueron extrañas. El hospital estaba lleno, pero todo me parecía lejano, como si yo caminara en cámara lenta y los demás estuvieran en otro ritmo. Vi rostros desconocidos, enfermeros que hablaban de fútbol, una señora que lloraba por su esposo en una silla de ruedas, y todo eso me llegaba como ecos distantes. Me sentía como una espectadora dentro de un escenario que no me pertenecía, pero al mismo tiempo sabía que el momento de entrar al quirófano se acercaba, y con él esa sensación de que algo más me esperaba ahí dentro. En el pasillo del segundo piso, mientras me llevaban en la camilla, vi por la ventana un cielo sin nubes, el tipo de cielo que parece quieto, inmóvil. Me pregunté si sería el último que vería, no como una tragedia, sino como una revelación tranquila. Y justo en ese instante, mientras cruzábamos frente a la sala de preparación, sentí un olor, un aroma suave, como a incienso, y no tenía sentido en un hospital. Nadie más pareció notarlo, ni los enfermeros, ni la auxiliar que me sonrió antes de colocarme la gorra azul. Fue un instante breve, pero dejó un rastro de calma dentro de mí, como si alguien me dijera, en silencio, aquí estoy. Antes de dormirme, cuando ya me habían colocado la anestesia y empezaban a difuminarse las voces, sexta una imagen. No sé si fue un sueño, una visión o solo un recuerdo. Vi a mi esposo Julio, fallecido hace más de 15 años, parado al borde de una puerta blanca. No decía nada, solo me miraba con esos ojos suyos, llenos de vida, como cuando era joven. Y aunque no hubo palabras, entendí algo en su mirada. Era como si me estuviera diciendo que algo importante estaba a punto de pasar. No sé cuánto tiempo estuve fuera. No tengo recuerdos claros del momento exacto en que mi corazón se detuvo, pero los médicos dijeron después que por unos minutos no respondía, y en ese espacio entre un latido y el siguiente fue donde todo cambió, porque allí, en ese lugar, donde la ciencia no alcanza, empezó una transformación que jamás habría imaginado, y fue entonces, justo en ese silencio absoluto, que ocurrió algo que marcó mi vida para siempre. Antes de entrar al hospital, tuve un momento con mi nieto Felipe que quedó grabado en mi memoria como un tesoro imposible de olvidar. Era un joven de apenas 12 años, con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los niños tienen cuando enfrentan algo que no entienden del todo pero que sienten en el corazón.
Recuerdo que se acercó a mí con los ojos brillantes y sin muchas palabras me abrazó fuerte, con una fuerza que no esperaba en sus pequeños brazos. Fue un abrazo que parecía querer detener el tiempo, como si en ese instante supiera que algo muy grande estaba a punto de suceder. Mientras me miraba, me dijo con voz temblorosa pero decidida: «Abuela, todo va a estar bien». Pero detrás de esas palabras, a que trataban de ser una promesa, sus ojos estaban llorosos y yo vi en ellos el miedo que no se atrevía a decir en voz alta. Ese momento se quedó conmigo mientras caminaba hacia la entrada del hospital. La sensación de su abrazo, la dulzura de su voz y la fragilidad oculta en su mirada me acompañaron como un escudo invisible. Pensaba en Felipe y en cómo, a pesar de su juventud, me estaba dando una lección de valentía. Esa noche, mientras me preparaban para la cirugía, volví a recordar sus palabras y sentí que, de alguna manera, no estaba sola. Sentí que aquella fuerza silenciosa que me había inquietado días antes se materializaba en ese pequeño ser, que era parte de mi familia, de mi historia, de mi alma. El hospital era un lugar frío, lleno de sonidos mecánicos y conversaciones apresuradas que parecían flotar sin sentido entre pasillos interminables. Pero en medio de ese ambiente impersonal, mi mente volvía una y otra vez a ese abrazo. Me aferraba a él como a una luz en la oscuridad. Sabía que las probabilidades estaban a favor de que todo saliera bien, pero no podía deshacerme de la sensación de que esta no era una cirugía cualquiera. Algo en mi interior me decía que este sería un punto de inflexión, un antes y un después en mi vida, no solo por la intervención médica, sino por todo lo que iba a descubrir, sentir y aprender en ese momento de vulnerabilidad. Cuando me llevaron a la sala de preoperatorio, pude ver a Clara, mi hija, en la distancia. Sus ojos estaban cansados, pero llenos de esperanza. Nos intercambiamos una sonrisa rápida, esa que solo las madres y las hijas saben compartir en tiempos difíciles. Luego, mientras me preparaban para la anestesia, pensé en Julio, mi difunto esposo, y en cómo me había cuidado durante tantos años. Me pregunté si, de alguna manera, él también estaba presente en ese instante, velando por mí desde un lugar que yo aún no podía comprender. Recordé las palabras que le había dicho la noche anterior a Dios, esa súplica silenciosa para que me diera una señal que me ayudara a cruzar esa frontera sin miedo. Sentí como la anestesia empezaba a hacer efecto, como los sonidos se distorsionaban y las luces se volvían difusas. Antes de perder la conciencia, un último pensamiento cruzó mi mente: la promesa de Felipe, su abrazo, su fe. Y aunque no sabía lo que me esperaba, supe que debía aferrarme a esa esperanza que más tarde se convertiría en el motor que me devolvería a la vida. Mientras todo esto sucedía, en los bastidores de ese quirófano, la realidad estaba a punto de cambiar para mí de una manera que ningún médico podría explicar. Lo que viví en ese momento es una revelación que desafía la lógica, una transformación espiritual que impactó no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mi alma. Fue allí, en ese espacio entre la vida y la muerte, donde descubrí una verdad oculta que hasta entonces había permanecido fuera de mi alcance. Y aunque mi cuerpo yacía inmóvil, en ese instante comenzó una travesía que me llevaría mucho más allá de lo que alguna vez imaginé. Una jornada en la que las decisiones tomadas por fuerzas invisibles y la intervención de lo divino se entrelazaron para crear un milagro real. Ese milagro que ahora me impulsa a contar esta historia, va a compartir cada detalle de lo que ocurrió, no solo para revivirlo, sino para que quienes lo escuchen puedan sentir, aunque sea un poco, esa misma conexión que me salvó la vida. Pero antes de llegar a ese momento crucial,
Necesito contarte cómo fue esa experiencia dentro de la sala de cirugía, ese instante donde la realidad se mezcla con lo inexplicable y donde la presencia de algo más grande se hizo sentir con una fuerza que nunca antes había conocido, porque no se trata solo de una operación, sino del encuentro con una fuerza que trasciende lo físico y que cambió para siempre el curso de mi historia. Y es en ese lugar donde empieza la verdadera transformación, donde la mente se abre a nuevas posibilidades y el corazón aprende a escuchar verdades que estaban ocultas entre los pliegues del tiempo y del destino. Lo que sigue es una experiencia que desafía la comprensión común, una revelación que impacta y que solo puede explicarse desde la fe y la certeza de que, en los momentos más oscuros, un milagro real puede iluminar el camino. Cuando me colocaron en esa camilla, el mundo pareció detenerse en un instante eterno. La frialdad del hospital invadió cada poro de mi piel, pero no era solo el frío del lugar, era un silencio profundo, casi absoluto, que me envolvía como un manto invisible. Cerré los ojos y sentí que cruzaba una frontera, una línea invisible, entre lo conocido y lo inexplicable. Todo a mi alrededor se desvanecía lentamente, como si la realidad misma se diluyera, dejando espacio para algo que no podía comprender del todo, pero que sentía con intensidad abrumadora. El sonido monótono del monitor cardíaco era el único hilo que me mantenía atada a este mundo, aunque también se tornaba distante, como si proviniera de otro tiempo. La luz blanca del quirófano brillaba con intensidad casi cegadora, pero para mí se transformó en un resplandor cálido y reconfortante que iluminaba no solo la habitación, sino también los rincones oscuros de mi alma. En ese instante, mente y cuerpo parecían disociarse. Mientras mi cuerpo yacía inmóvil, mi conciencia viajaba a un lugar donde tiempo y espacio perdían sentido. Sentí una calma profunda, una paz que nunca había experimentado, y a la vez una extraña claridad mental que me permitió ver más allá de lo tangible. Fue como si una capa invisible se hubiera levantado, revelando un mundo que siempre había estado ahí, justo al alcance, pero que nunca había podido tocar. Comprendí que vida y muerte no eran opuestos, sino parte de un ciclo eterno de transformación y regreso. Esa experiencia me llevó a cuestionar certezas, a entender que existen verdades ocultas que la mente racional no alcanza a descifrar, pero que el alma reconoce con total certeza. La percepción del tiempo se distorsionaba. Segundos que parecían horas, horas que se desvanecían en un parpadeo. Sentí la presencia de algo más, una energía que no podía describir con palabras, pero que me rodeaba con un amor infinito, una fuerza que parecía sostenerme y protegerme al mismo tiempo. No era un sentimiento abstracto, era real, palpable, como la caricia de una mano que calma el miedo y la incertidumbre. En medio de ese silencio, escuché un susurro, una voz que no pronunciaba palabras, pero transmitía un mensaje claro y poderoso. No temas, estás a salvo. Esa voz parecía provenir de un lugar más allá de lo físico, donde las decisiones y luchas humanas se desvanecen ante la presencia de una verdad mayor. Comprendí que mi viaje no había terminado, que había sido testigo de una revelación que transformaría para siempre mi mentalidad y forma de ver la vida y la muerte. Esa revelación era como una luz que atravesaba la oscuridad de la incertidumbre, un faro que guiaba en medio de la tormenta, mostrando que, a pesar del miedo y el dolor, existía una esperanza inquebrantable. La transformación que comenzaba en mí afectaba no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu. Sentí como una energía sanadora se expandía desde el centro de mi ser, deshaciendo bloqueos, liberando cargas antiguas y despertando una conexión profunda con algo que siempre había estado presente, pero que nunca había reconocido plenamente.
Descubrí los bastidores de un teatro invisible, donde cada escena tenía un propósito, cada momento un significado oculto, y donde las decisiones que tomamos resuenan mucho más allá de lo que podemos imaginar. En ese estado de conciencia alterada, imágenes y sensaciones comenzaron a fluir. Vi rostros queridos, o momentos de mi vida pasada, decisiones que había tomado y que ahora cobraban un nuevo sentido. Fue un recorrido interior, un diario emocional y espiritual que mostraba la magnitud de mi viaje y el impacto que esta experiencia tendría en mi existencia. Todo lo vivido hasta entonces me preparaba para ese instante de revelación, para ese encuentro con una verdad oculta que cambiaría mi camino para siempre. Mientras seguía sumergida en esa experiencia, sentí que una puerta se abría, invitándome a avanzar, a dejar atrás las dudas y el miedo para abrazar una nueva realidad. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar ese umbral, sentí un tirón suave, como si alguien me estuviera llamando de vuelta. Era un llamado no violento, sino lleno de ternura y paciencia, una invitación a regresar con el cuerpo, a continuar esta jornada en el mundo que había dejado momentáneamente. Abrí los ojos lentamente y el silencio del hospital volvió a invadirme. Aunque ya no era el mismo, algo en mí había cambiado, algo que ninguna palabra podía describir completamente. Sabía que esa experiencia había marcado el inicio de una nueva etapa en mi vida, donde la fe y la certeza se entrelazarían para sostenerme frente a lo que vendría. La verdad es que aún no comprendía del todo lo que había vivido, pero intuía que estaba siendo testigo de un milagro real, un regalo que desafiaba la lógica y la razón. Mientras los doctores seguían trabajando a mi alrededor, sentía que había tocado algo sagrado, un lugar donde las fronteras entre lo terrenal y lo espiritual se desdibujan, y donde la esperanza cobra un nuevo significado. En medio de ese silencio absoluto, el universo me susurraba que aún había mucho por vivir, descubrir y contar. Así comenzó la parte más extraordinaria de mi historia, esa que pocos conocen, pero que transformó para siempre la forma en que entiendo la vida, la muerte y el milagro real que me devolvió la oportunidad de seguir adelante. Dicen que mi corazón se detuvo por más de un minuto. Esa noticia me la dieron después, con la voz cargada de seriedad que solo se reserva para momentos donde la vida pende de un hilo. Pero en ese instante, yo no sabía nada. No era consciente del drama que ocurría afuera. Solo recuerdo, con una claridad que aún hoy me estremece, que de repente me vi en otro lugar, flotando por encima de mi propio cuerpo, viendo a todos desde una distancia imposible, como si fuera un alma en viaje sin retorno. Esa sensación de estar suspendida en el aire era extraña, casi irreal, pero también profundamente liberadora. No sentía miedo ni dolor, solo una calma absoluta que me envolvía, como una manta suave que me protegía del frío y de toda incertidumbre. Desde ese lugar podía ver a los médicos apresurándose, la Clara y Felipe llenos de angustia, tratando de hacer lo imposible para devolverme la vida. Pero yo ya no pertenecía a ese mundo. Era un espectador silencioso atrapado entre dos realidades, una frontera invisible que muy pocos cruzan y que pocos recuerdan. Vi las luces del hospital, pero también percibí una luz diferente, una luz cálida y brillante que no provenía de ninguna lámpara ni pantalla. Esa luz me atraía con una fuerza inexplicable, me llamaba sin palabras, sin voces, solo con una energía antigua y poderosa que parecía existir desde el principio de los tiempos. Esa luz no era solo un punto luminoso, era un portal hacia algo, más allá, hacia un lugar desconocido y lleno de misterio, un lugar que mi mente no podía comprender, pero que mi alma reconocía con claridad. En ese instante comprendí que estaba ante una elección trascendental, quedarme o regresar.
Mi esencia se preparaba para decidir si era momento de partir o si debía volver a este mundo, a esta vida que aún me necesitaba. Fue un momento de revelación donde se alinearon mente, cuerpo y espíritu para enfrentar una verdad oculta, una decisión que transformaría mi destino. Una voz interna, profunda y suave, comenzó a susurrarme que mi historia no había terminado, que el milagro real que me estaba salvando era solo el comienzo de una nueva etapa. Desde ese espacio entre la vida y la muerte, pude sentir el impacto que esa experiencia tendría en mi mentalidad y en mi forma de ver la existencia. No era solo un milagro físico, era un renacer espiritual que me invitaba a valorar cada instante, cada decisión, cada pequeño detalle que conforma nuestro paso por la vida. Entendí que había cruzado un umbral, que había visto los bastidores de la realidad, esas escenas invisibles donde se tejen los hilos del destino y donde las fuerzas divinas tienen un papel crucial. Mientras flotaba en esa dimensión, sentí también la presencia de ángeles, no figuras corpóreas ni visibles, sino una energía tangible de amor y protección que me rodeaba con ternura infinita. Esa presencia me ofrecía consuelo en un momento donde todo parecía perdido, sosteniéndome con una fuerza que desafiaba cualquier explicación lógica, un encuentro sobrenatural que solo puede entenderse desde la fe y el corazón abierto. Recuerdo que en ese estado de semiconsciencia, una película de imágenes y recuerdos comenzó a desplegarse frente a mí. Vi momentos felices y tristes, decisiones difíciles, perdones no otorgados, amores perdidos y encontrados. Cada escena parecía un capítulo que debía ser revisado para comprender quién era y hacia dónde me dirigía. Fue una introspección profunda, una revisión emocional y espiritual que revelaba la magnitud de mi viaje y el impacto que esta experiencia tendría en mi vida. Aunque parecía un sueño, era demasiado vívido para ser solo eso. Era una revelación que me mostraba que la vida continúa más allá de la muerte, que existen otros planos donde el espíritu halla su verdadero sentido, y en medio de esa experiencia supe que el milagro real no era solo médico ni físico, sino espiritual y eterno, un regalo que desafiaba la lógica y la razón. Pero justo cuando estaba a punto de avanzar hacia esa luz desconocida, sentí un tirón suave que me devolvió a mi cuerpo, a la camilla fría y a las manos de quienes luchaban por mantenerme con vida. Fue un retorno lento, lleno de emociones encontradas, donde mi conciencia comenzaba a anclarse en el presente, pero con una nueva verdad que cambiaría para siempre mi forma de vivir. Abrí los ojos y vi a Clara y Felipe, sus rostros marcados por el cansancio y la esperanza, y en ese momento comprendí que aquella experiencia no solo era mía, sino también de ellos, de nuestra familia, de todos los que me rodeaban, porque el milagro real que me devolvió a la vida tenía un propósito más grande, un mensaje oculto que recién empezaba a entender. Y así, mientras mi cuerpo lentamente se recuperaba, sabía que estaba entrando en una etapa donde la fe y la certeza se convertirían en mis pilares, donde cada día sería una nueva oportunidad para agradecer, para aprender y para compartir lo que había vivido, más allá de lo visible y lo comprensible. El impacto de ese momento resonaría en cada pensamiento, en cada decisión, en cada latido de este corazón que volvió a comenzar su camino. Mientras mi cuerpo aún luchaba por volver, una escena inesperada comenzó a desplegarse ante mis ojos cerrados. Vi una figura acercarse con una calma que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Era mi madre, Isabela, aquella mujer que había partido hace más de 40 años, pero cuyo recuerdo jamás se había borrado de mi corazón. En ese instante, no estaba viva, pero allí estaba, con la presencia más tangible y real que jamás hubiera imaginado. Su sonrisa era serena, cargada de un amor infinito,
y sus ojos brillaban con una luz que parecía provenir de otro mundo. No movía los labios, pero sus palabras llegaron a mi mente con una claridad absoluta. No es tu hora, hija. Sentí cómo esas palabras penetraban en lo más profundo de mi ser, como un mensaje urgente pero lleno de ternura y protección. Era como si ella estuviera sosteniendo mi alma con manos invisibles, asegurándome que había una razón para que aún estuviera aquí, entre los vivos. Ve que esa razón trascendía la lógica humana, esa conexión con mi madre, con mi propia sangre y raíces, me trajo una paz que ninguna medicina podría haber dado. Fue un instante de revelación, una muestra palpable de que hay fuerzas que nos acompañan, que nos guían incluso cuando no podemos verlas. Mientras la veía, comprendí que mi viaje no era solo físico sino espiritual. Esa experiencia me mostró que el milagro real que me salvaba era también un lazo con mi pasado, con las generaciones que me precedieron y que aún me protegían desde algún lugar más allá. Era como si el tiempo se hubiera detenido para reunirnos, para darme una segunda oportunidad, una señal clara de que mi historia aún no había terminado y que debía seguir adelante con fuerza y esperanza. Sentí en ese momento que la fe no era solo una palabra, sino una experiencia viva, una fuerza que se manifiesta en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido. Esa fe que mi madre me transmitía, aunque en silencio, se convirtió en la base firme que me sostuvo mientras la lucha por mi vida continuaba. Fue un recordatorio de que no estamos solos, de que detrás de cada miedo y cada incertidumbre hay una verdad oculta, una luz que nos guía y que no debemos dejar de seguir. En esa visión, también percibí la importancia de las decisiones que tomamos en la vida, de la mentalidad con la que enfrentamos las pruebas y los desafíos. Esa mentalidad que nos hace resistentes, que transforma el dolor en aprendizaje y que nos conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos. Recordé todos los momentos difíciles que había atravesado, las decisiones que parecían pequeñas, pero que, en realidad, formaban parte de una gran jornada de transformación personal y espiritual. El impacto de esa experiencia fue profundo. No solo cambió mi forma de ver la muerte, sino también la vida misma. Entendí que cada instante es un regalo y que el milagro real que viví no fue un accidente ni una casualidad, sino parte de un plan mayor que a veces solo podemos entender cuando atravesamos el umbral entre lo visible y lo invisible. Esa revelación me llevó a descubrir los bastidores de la existencia, esos momentos sutiles donde el amor y la protección divina se manifiestan con fuerza, sosteniendo a quienes parecen estar al borde de la desesperación. Mientras la imagen de mi madre comenzaba a desvanecerse lentamente, sentí que me dejaba una última enseñanza, un mensaje que llevaría conmigo para siempre. La esperanza nunca muere y la vida siempre encuentra la manera de continuar. Esa certeza me llenó de una energía renovada, una fuerza que trascendía el miedo y el dolor, una fuerza que me impulsaba a seguir luchando, a no rendirme, a vivir con la certeza de que había sido tocada por un milagro real. Cuando mis ojos finalmente se abrieron del todo, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa experiencia no solo había sido un encuentro sobrenatural, sino un punto de inflexión en mi vida, un antes y un después que marcaría cada pensamiento, cada emoción, cada paso que daría desde ese momento. Era la manifestación palpable de que el amor trasciende el tiempo, que los lazos familiares nunca se rompen y que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nunca se apaga. Así, en medio del silencio del hospital y la incertidumbre que me rodeaba, esa imagen quedó grabada en mi alma, una prueba irrefutable de que la vida es mucho más que lo que vemos y tocamos, una verdad que me acompañaría siempre,
mientras me adentraba en la recuperación y en el camino que aún debía recorrer, guiada por la fe y la esperanza que solo un milagro real puede despertar. Mientras la imagen de mi madre se desvanecía, en aquel lugar entre mundos, una presencia distinta comenzó a hacerse notar a mi alrededor. No era una sombra ni una figura concreta, sino algo mucho más etéreo y poderoso. Junto a ella, apareció una luz inmensa que iluminaba todo a su alrededor sin quemar ni deslumbrar. No puedo describirla con palabras humanas porque no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era cálida, fuerte, una energía viva que me envolvía con una ternura y una fuerza indescriptibles. No era una lámpara ni ningún objeto tangible, era algo sagrado, una manifestación divina que trascendía lo físico y lo comprensible. Esa luz parecía tener vida propia, como si respirara, latiera al ritmo de un amor infinito que podía sentir. En cada célula de mi ser, era una presencia que me aseguraba que no estaba sola, que algo superior cuidaba de mí, que esa fuerza misteriosa estaba allí para protegerme y guiarme en ese momento crucial de mi existencia. Sentí que esa luz era la conexión directa con lo divino, el puente entre mi alma y un poder que iba más allá de la razón y la ciencia. Mientras flotaba en esa atmósfera de pureza y paz, pude percibir cómo esa luz comenzaba a penetrar en mí, llenando cada rincón oscuro, cada miedo oculto, cada duda que había llevado durante años. Era como una sanación profunda, no solo física sino espiritual, que me invitaba a abrir el corazón y la mente para recibir un mensaje que cambiaría mi vida para siempre. Esa experiencia me mostró que los milagros reales no son solo eventos aislados, sino momentos de revelación donde el alma se transforma y renace. Sentí también que esa luz tenía un propósito, una misión que iba más allá de salvarme la vida en ese instante. Era un llamado a la reflexión, una invitación a cambiar la mentalidad, a valorar las decisiones y las verdaderas prioridades en mi existencia. Comprendí que la vida es frágil, que en cualquier momento puede mostrarnos su verdad oculta y que solo quienes tienen la fe como sostén pueden atravesar esas pruebas sin perder la esperanza. Mientras me sumergía en esa experiencia, pude sentir la conexión profunda con el milagro real que me estaba atravesando, una fuerza que ya no se limitaba al cuerpo ni a la mente, sino que llegaba hasta lo más hondo de mi esencia. Era una transformación total, un despertar espiritual que me llevaba a entender que detrás de cada sufrimiento hay un propósito mayor, un aprendizaje que nos acerca a la verdad y a la luz. Esa presencia luminosa también me reveló la importancia de confiar en el proceso, en la jornada que cada uno tiene asignada, con sus retos, caídas y victorias. Me mostró que no estamos solos, que existen fuerzas invisibles que trabajan en nuestro favor, aunque no siempre las veamos o comprendamos. Era un encuentro con la fe en su forma más pura, sin dogmas ni explicaciones, solo la certeza de que algo superior cuida de nosotros y nos acompaña incluso en la oscuridad. A medida que esa luz se hacía más intensa, pude sentir que me impregnaba de una paz que había buscado durante toda mi vida. Era una paz que no dependía de circunstancias externas, sino de la conexión con esa presencia divina que ahora habitaba en mí. Fue un momento de revelación que me invitaba a soltar el miedo, a dejar atrás el pasado y a abrazar la transformación que me esperaba en la nueva etapa de mi vida. No había palabras para expresar lo que sentía, solo la certeza profunda de que ese milagro real me había sido otorgado para algo más grande que yo misma. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse lentamente, sentí como volvía a mi cuerpo, a la camilla fría y a los sonidos del hospital, pero con una nueva visión, una verdad que ahora iluminaba cada rincón de mi alma. Abrí los ojos y vi a Clara y a Felipe, sus rostros marcados por la emoción y la esperanza.
En ese instante, comprendí que lo que había vivido no era solo un milagro físico, sino una experiencia que transformaría no solo mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. Sabía que había sido tocada por algo sagrado, algo que iba más allá de lo que las palabras pueden explicar, y que esa luz seguiría guiándome en cada paso. Así, mientras la recuperación comenzaba, sentí que estaba entrando en un nuevo capítulo donde la fe, la esperanza y la transformación serían mis compañeras inseparables. La experiencia me había mostrado los bastidores de la existencia, un lugar donde lo visible y lo invisible se entrelazan, y donde la verdad oculta se revela a quienes están dispuestos a verla. Esta presencia luminosa me había enseñado que el milagro real no es solo un evento, sino una invitación constante a abrir el corazón, a confiar en el misterio y a caminar con la certeza de que siempre hay una luz que nunca se apaga, incluso en las noches más oscuras. Mientras esa luz celestial comenzaba a desvanecerse, sentí de repente un calor suave y firme que se posaba sobre mi mano. No pude verlo, no había forma de distinguir rostro o figura, pero la presencia era inconfundible, llena de paz y protección. Fue un toque delicado, pero a la vez poderoso, como si una mano invisible me asegurara que no estaba sola y que aún tenía un propósito en este mundo. Esa sensación me llenó de una fuerza que no podía explicar con palabras, una energía que recorría cada fibra de mi ser y me llamaba a regresar. En ese instante, la realidad comenzó a infiltrarse poco a poco en aquella experiencia trascendental. Empecé a escuchar voces que me llamaban, voces conocidas y desconocidas, un murmullo que poco a poco se convertía en palabras claras. Los doctores gritaban mi nombre con urgencia, algunos con lágrimas en los ojos, otros con el rostro marcado por la tensión. Uno de ellos lloraba, una emoción que jamás imaginé encontrar en un hospital en medio de una cirugía. Ese llamado fue la luz que me devolvió a este mundo, a la vida, a mi cuerpo que había estado en pausa. Sentí que ese toque, esa intervención, no era casualidad ni producto del azar, era un milagro real, un acto divino que cruzó la frontera entre lo visible y lo invisible para salvarme. La sencillez con la que describo esa mano que me tocó no refleja la magnitud de lo que ocurrió, porque en ese momento todo se volvió sencillo, puro, sin espacio para el miedo ni la duda. Fue como si el amor se materializara en ese contacto y me trajera de vuelta con una nueva oportunidad para vivir, para transformar mi historia y la de quienes me rodean. Mientras mi cuerpo respondía al llamado de la vida, sentí que aquella experiencia me cambiaba para siempre. Ya no era solo una mujer enfrentando una operación, era alguien que había atravesado los bastidores del milagro, alguien que había visto la verdad oculta detrás del sufrimiento y la esperanza. Comprendí que la mentalidad con la que enfrentamos las pruebas puede ser un puente hacia la sanación, que nuestras decisiones y nuestra fe moldean la forma en que vivimos y sobrevivimos. Ese instante de regreso también me mostró que los ángeles no siempre son visibles, o que su presencia puede manifestarse de formas sutiles pero contundentes, tocándonos el alma sin que podamos ver sus rostros. Esa idea me llenó de una profunda humildad y gratitud, porque entender que no estamos solos en nuestras luchas es un regalo que cambia la perspectiva de la vida y de la muerte. Mientras me recuperaba, las preguntas y los pensamientos sobre esa experiencia no dejaban de girar en mi mente. ¿Por qué a mí? ¿Cuál era el propósito de haber vivido ese milagro real? La respuesta no era simple ni inmediata, pero sentí que todo formaba parte de una jornada mucho más amplia, un proceso de transformación que me impulsaba a valorar cada instante, cada abrazo, cada sonrisa. El impacto de ese momento se reflejaba en cada decisión que tomaba para reconstruir mi vida,
en cada pequeño paso hacia adelante que daba con renovada esperanza. El silencio de aquella sala de hospital, ahora lleno de sonidos de recuperación y cuidado, parecía un eco lejano de aquella experiencia intensa, pero dentro de mí, el impacto seguía vivo, como una llama que no se apaga, un recordatorio constante de que había sido tocada por lo divino. Esa verdad oculta, que va más allá de las palabras y las explicaciones, se convirtió en la luz que me guía y que sostiene mi fe, una fe que salva vidas y que transforma corazones. Esa mano invisible que me tocó me trajo de vuelta, pero también me dejó una enseñanza profunda, que cada uno de nosotros está rodeado de fuerzas que no siempre podemos ver, pero que están ahí para sostenernos en las horas más oscuras. La experiencia me mostró los bastidores de la existencia, donde el milagro real se manifiesta en los momentos inesperados, transformando el miedo en esperanza y la incertidumbre en certeza. Mientras sentía la vida regresar a mi cuerpo, supe que esa intervención angelical no solo salvó mi existencia, sino que también marcó el comienzo de un camino nuevo, un camino lleno de revelaciones, de decisiones conscientes y de una mentalidad renovada que me enseñaría a vivir con más amor, y gratitud y propósito. Esa fuerza invisible que me tomó la mano me acompañaría siempre, recordándome que el milagro real está en cada latido, en cada respiro, en cada instante que nos es concedido para seguir adelante. Y así, con el corazón latiendo de nuevo y la presencia de ese ángel invisible grabada en mi alma, comenzó una nueva etapa. Una etapa donde la fe y la transformación serían las protagonistas de mi historia. Cuando finalmente abrí los ojos, lo primero que vi fue el rostro serio y cansado del doctor Ramírez. Era el mismo hombre que, horas antes, me había asegurado que la operación sería un procedimiento rutinario, algo que ocurría todos los días sin complicaciones. Pero ahora, mientras me miraba con una mezcla de asombro y emoción, sus palabras resonaron con una fuerza que nunca olvidaré. Señora Isidora, no sé cómo está viva. Fue un milagro. Esas palabras, pronunciadas con la voz temblorosa, marcaron para mí el contraste más profundo entre la ciencia y la fe, entre lo tangible y lo inexplicable. En ese momento, entendí que mi historia no era solo un relato, más de hospital, sino un encuentro real con lo sobrenatural, una manifestación directa del milagro real que había vivido. La expresión del doctor Ramírez hablaba por sí sola. Había visto muchos casos, había estado en miles de cirugías, pero nunca había presenciado algo que desafiara tanto la lógica médica como mi recuperación. Él, hombre de ciencia y razón, reconocía la existencia de una verdad oculta que no podía explicar, y eso reforzó en mí la certeza de que no estaba sola en esa experiencia. El impacto de sus palabras atravesó mis miedos y me dio una fuerza nueva para seguir adelante, para entender que la vida es mucho más que lo que podemos ver o tocar. A medida que escuchaba sus palabras, recordaba cada detalle de aquella jornada, cada sensación, cada momento en que la vida parecía pender de un hilo invisible. Me di cuenta de que esa intervención divina, ese toque de un ángel que me había salvado, no solo fue un evento milagroso, sino un llamado profundo a transformar mi mentalidad, a valorar la vida con otra perspectiva, a reconocer que en medio del dolor y la incertidumbre hay un propósito mayor que a veces permanece oculto. Esa conversación con el doctor Ramírez fue un punto de inflexión. Fue la confirmación de que la fe y la ciencia, aunque a menudo parecen estar en lados opuestos, pueden converger en el respeto por lo inexplicable. Él no podía explicar mi supervivencia, pero estaba dispuesto a reconocer el milagro real que se había manifestado en el quirófano. Ese reconocimiento me dio una validación poderosa,
un respaldo desde la autoridad médica que pocas veces se da en historias como la mía. Mientras pensaba en todo eso, recordaba también a mi familia, a Clara y a Felipe, como sus oraciones y esperanzas habían sido el eco de ese milagro. La experiencia me mostró que nuestras decisiones, nuestra mentalidad ante la adversidad y la energía que ponemos en cada momento son piezas claves en la transformación que vivimos. Sentí que la vida me ofrecía una nueva oportunidad, una jornada que debía recorrer con un sentido renovado, consciente de que cada instante es valioso y de que el milagro real no solo se manifiesta en lo visible, sino en el impacto que tiene en nuestra forma de ver y vivir. En el fondo, sabía que ese llanto del doctor Ramírez no era solo por la emoción del momento, sino por la revelación silenciosa que él mismo había recibido. Era como si en ese instante se hubiera abierto una ventana hacia los bastidores de la existencia, donde lo científico y lo espiritual se entrelazan, y donde la verdad oculta emerge para cambiar vidas y mentes. Esa mezcla de emociones, esa tensión entre la razón y la fe, era un reflejo fiel de la complejidad de lo que había vivido y de lo que todavía estaba por descubrir. A pesar de la fatiga y el dolor, sentí una nueva energía recorriendo mi cuerpo. Era como si el milagro real que había vivido no solo hubiera salvado mi vida, sino que también hubiera encendido una chispa de transformación en mi alma. Sabía que esa experiencia me acompañaría siempre, que marcaría cada decisión, cada pensamiento, y que me impulsaría a seguir adelante con una fuerza renovada, más conectada con el misterio y la luz que había descubierto. Y mientras el doctor Ramírez continuaba a mi lado, observándome con respeto y admiración, supe que esa historia no era solo mía, era la historia de todos los que alguna vez han sentido el roce invisible de lo divino en momentos de crisis, de aquellos que han vivido un milagro real y han salido transformados. Esa realidad, ese impacto profundo, era el testimonio vivo de que existen fuerzas que trascienden el entendimiento y que nos guían en la oscuridad. Así, mientras las luces del hospital se mezclaban con los recuerdos de aquella intervención, sentí que estaba dando un paso más en una nueva etapa de mi vida, una etapa donde la fe y la razón coexistían en armonía, donde la verdad oculta se revelaba poco a poco y donde el milagro real seguía vivo en cada latido de mi corazón. Después de aquella experiencia que parecía sacada de un sueño, o quizás de una realidad que apenas podemos comprender, nada volvió a ser igual para mí. Caminaba por el pasillo del hospital con una mezcla de asombro y gratitud, como quien regresa de un largo viaje del que no está seguro si fue real o una visión. Cada paso que daba estaba lleno de una conciencia nueva, de una percepción diferente sobre el tiempo y la vida. Sentía que me habían prestado más tiempo, una oportunidad que no podía desperdiciar, un regalo que venía cargado de responsabilidad y transformación. La experiencia del milagro real había dejado una huella profunda en mi mente y mi espíritu. Comprendí que cada momento es un regalo, una pieza valiosa en la gran trama de la existencia que muchas veces pasamos por alto en la rutina diaria. Esa nueva mentalidad me impulsaba a tomar decisiones conscientes, a valorar no solo mi salud, sino cada relación, cada instante que antes podía parecer común, pero que ahora brillaba con un significado especial. Era como si el tiempo mismo hubiera adquirido una dimensión distinta, una que me invitaba a vivir con más intención, más amor y más fe. Mientras avanzaba por ese pasillo, recordaba todas las personas que me habían acompañado y habían sostenido mi mano desde lejos con sus oraciones y esperanzas. Clara, mi hija, había estado allí, luchando con la incertidumbre y confiando en un milagro que parecía imposible. Y Felipe, mi nieto, con sus palabras sencillas pero llenas de verdad, me había dado fuerza,
sin siquiera saberlo. La experiencia nos unió a todos en una cadena de fe y amor que trascendía el hospital, que se extendía más allá de lo visible y de lo tangible. En ese momento, comprendí que el milagro real no es solo un evento aislado, sino un punto de inflexión en una larga jornada de transformación. La verdad oculta detrás de ese instante maravilloso me invitaba a mirar mi vida con otros ojos, a descubrir las bendiciones escondidas en los desafíos y a encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Fue un llamado a crecer, a evolucionar, a abrazar una mentalidad que reconoce la fragilidad y la fortaleza al mismo tiempo y entiende que cada experiencia, por dolorosa que sea, es parte de un proceso mayor. Mi cuerpo comenzaba a recuperarse, pero también mi alma se sentía renovada. Había atravesado una frontera invisible entre la vida y la muerte, entre el miedo y la esperanza, y había regresado con un conocimiento que no podía ser explicado solo con palabras. Esa revelación interna era poderosa y me acompañaría a lo largo de mi camino, guiándome en cada decisión y en cada paso que diera. Sentía que ese regalo de la vida era también un compromiso, una invitación a compartir esa historia y esa fe que me había salvado. Mientras continuaba por el pasillo del hospital, con cada mirada, cada gesto de los que me rodeaban, sentía el impacto silencioso de ese milagro real que había tocado no solo mi cuerpo, sino el corazón de todos. Era como si ese suceso invisible y sobrenatural hubiera cambiado el ambiente, dejando una energía de esperanza y transformación que nadie podía ignorar. Me di cuenta de que a veces los verdaderos milagros son esos que cambian la mentalidad y la forma en que vivimos, más allá de los hechos visibles. Esa jornada también me hizo reflexionar sobre las decisiones que tomamos cuando enfrentamos la incertidumbre, como nuestra mente puede ser un campo de batalla entre el miedo y la fe, entre la duda y la esperanza, y cómo, a pesar de todo, esa fuerza interior puede ser la que nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. La experiencia me enseñó que el milagro real comienza en nuestra mente, en la transformación de nuestra forma de pensar y sentir, que luego se refleja en la realidad que construimos. Así, caminando por esos pasillos que ahora parecían menos fríos y más llenos de vida, sentí que me esperaba una nueva etapa, una etapa donde la fe, la gratitud y la transformación serían mis compañeras constantes, donde cada día sería una oportunidad para vivir con un propósito renovado y una comprensión más profunda del misterio que somos. Era como si me hubieran prestado no solo más tiempo, sino también una nueva forma de vivir. Con ese sentimiento de esperanza y renovación, sentí como el milagro real no era solo un recuerdo del pasado, sino una promesa para el futuro, una luz que ilumina cada paso y que me invita a seguir descubriendo las verdades ocultas que habitan en el corazón de la vida misma. Hoy, al recordar todo lo que viví, siento una paz profunda que no sabía que podía existir después de enfrentar algo tan aterrador. Comprendo ahora, con toda claridad, que Dios me tocó en ese momento, que un ángel me rescató cuando parecía que todo estaba perdido. No fue solo un instante milagroso, sino un mensaje silencioso o una señal que me llegó para recordarme que aún hay un propósito para mí aquí, que no estoy aquí por casualidad. Es como si esa experiencia sobrenatural hubiese abierto una puerta invisible, mostrándome que mi vida tenía que continuar y que había algo más grande que debía cumplir. En esos momentos, donde la mente se enfrenta a la verdad oculta de la existencia, comprendí que la fe no es solo una palabra bonita ni una esperanza vacía, es una fuerza real, palpable, que transforma la mentalidad y el corazón, la fe que salva vidas, que cambia la forma en que miramos el mundo y nos relacionamos.
con nosotros mismos y con los demás. Esa fuerza me sostuvo cuando mi cuerpo estaba débil y mis emociones a punto de quebrarse. Fue la luz en la oscuridad, el ancla en medio de la tormenta. Y ahora, mientras comparto esta historia, siento la responsabilidad de transmitir esa luz, de contar los bastidores de una jornada que no fue solo física, sino espiritual, una revelación que me mostró que hay un hilo invisible que conecta todas las experiencias, una continuidad que va más allá del tiempo y del espacio. No se trata solo del milagro en sí, sino del impacto que tuvo en mi vida, en mi forma de entender la realidad y en la transformación profunda que provocó en mi alma. Al pensar en todo eso, me doy cuenta de que la vida es un misterio lleno de momentos de revelación. A veces, esas revelaciones llegan de formas inesperadas, atravesando el velo de lo tangible y llegando directo al corazón. Son esos momentos los que nos enseñan que hay decisiones que cambian el curso de nuestra historia, que la verdad oculta puede ser desvelada cuando menos lo esperamos y que el impacto de esas experiencias va mucho más allá de lo que podemos imaginar. No puedo evitar recordar las miradas de mis seres queridos, sus lágrimas y sus plegarias, y cómo cada uno de ellos fue parte silenciosa de ese milagro real. Su amor, su fe y su esperanza fueron un sostén invisible que me acompañó en cada segundo. Esa red de afecto y devoción me mostró que no estamos solos, que la fuerza de la comunidad y la espiritualidad pueden mover montañas y transformar destinos. Esas conexiones humanas, cargadas de energía y verdad, son parte esencial del milagro que viví. Sentada aquí, con la voz quebrada por la emoción, quiero que quienes escuchan entiendan que cada vida es un tesoro único, que cada experiencia dolorosa puede ser un portal hacia una nueva forma de vivir, que la transformación que trae un milagro real no es solo para el cuerpo, sino para el espíritu y la mente, cambiando para siempre la manera en que enfrentamos la existencia. No es una simple historia de supervivencia, sino un testimonio vivo de que la esperanza y la fe pueden abrir caminos donde parece que no hay ninguno. Y aunque no puedo explicar con palabras todo lo que sentí, ni describir con exactitud la presencia que me tocó, sé que ese encuentro cambió todo para mí. Me despertó a una nueva realidad, me hizo entender que hay fuerzas mayores trabajando en nuestras vidas, guiándonos y protegiéndonos, incluso cuando no podemos verlas. Esa experiencia es un regalo y una responsabilidad, un llamado a vivir con propósito y con la certeza de que nada es casual. Así que hoy, con humildad y gratitud, comparto esta parte de mi viaje porque sé que hay alguien ahí afuera que necesita escuchar estas palabras, que necesita sentir que no está sola en sus batallas y que, aunque todo parezca perdido, un milagro real puede tocar su vida en cualquier momento, que la transformación está al alcance de todos, que la mentalidad puede cambiar y que, a veces, la verdad oculta solo espera ser descubierta para iluminar el camino. Este mensaje que llevo en el alma no es un discurso ni una enseñanza formal. Es el latido de una vida que fue tocada por lo divino, una historia que nace de la experiencia y que se convierte en luz para quien la escucha, en un reflejo de esperanza que perdura más allá del tiempo. Con ese pensamiento en mi corazón, siento que la historia aún no termina, que quedan muchas verdades por revelar y que el impacto de ese momento seguirá guiando mi camino y el de quienes se abran a recibirlo. Sentada en mi sillón favorito, con la luz tenue entrando por la ventana, siento que mi alma finalmente encontró la paz que buscaba desde aquel día. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero lo que viví me basta para afirmar con el corazón en la mano que los milagros existen, que la mano de Dios toca vidas con una fuerza que desafía toda lógica humana. Yo soy prueba viva de que el cielo, a veces, baja hasta nosotros,
en los momentos más inesperados y cuando menos lo esperamos. Ese encuentro, esa presencia sagrada, me enseñó que la vida no es solo lo que vemos o tocamos, sino también todo aquello que sentimos en lo más profundo del espíritu. Desde aquel instante, mi mentalidad cambió por completo. La verdad oculta, que antes parecía lejana, ahora brilla con claridad dentro de mí. Entendí que cada decisión, cada instante que vivimos, es parte de una gran transformación, un camino que a veces está lleno de incertidumbre, pero que siempre tiene un propósito divino. La experiencia que tuve fue más que un simple milagro real. Fue una revelación que me abrió los ojos y me mostró que la vida es mucho más que sufrimiento o miedo, que hay una luz invisible que guía y protege, incluso en los momentos más oscuros. En ese trayecto, aprendí a valorar la importancia de la fe verdadera, no solo como un concepto religioso, sino como una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante, que sostiene nuestra esperanza cuando todo parece perdido. Esa fe me ayudó a atravesar la tormenta, a encontrar en medio del dolor una razón para vivir y compartir mi historia. Fue un impacto que llegó a lo más profundo de mi ser, una llamada que me invita a vivir con más sentido, con más amor y gratitud. Mientras comparto esto, pienso en los bastidores de esa jornada, en los momentos íntimos y en las pequeñas señales que fui recibiendo y que ahora comprendo como manifestaciones divinas. Fueron revelaciones silenciosas que me prepararon para lo que estaba por venir, decisiones que me condujeron hacia una nueva realidad. No fue solo un evento aislado, sino una serie de circunstancias que encajaron como piezas de un rompecabezas mayor, demostrando la grandeza de un plan que escapa a nuestra comprensión inmediata. Sé que quienes escuchan esto también tienen sus propias batallas, sus verdades ocultas, sus momentos de oscuridad. Por eso, quiero que sientan que no están solos, que detrás de cada desafío puede haber un milagro esperando a manifestarse, una fuerza que transforma y renueva. La vida tiene esa capacidad de sorprendernos con la luz cuando creemos que todo está perdido, y a veces es en ese silencio profundo donde se revelan las respuestas más importantes. El impacto de esa experiencia no solo cambió mi cuerpo, sino que tocó mi espíritu y mi mente, abriéndome a una nueva forma de ver el mundo y de entender el amor. Me mostró que la paz que queda después de un milagro real es un regalo que trasciende lo material, que nos conecta con algo eterno y sagrado. Es esa paz la que quiero dejar resonando en el corazón de quien escucha, una paz que nace del conocimiento, de que nunca estamos solos y que siempre hay un propósito mayor en cada paso que damos. A veces, en la quietud de la noche, siento esa presencia aún cerca, como un susurro que me acompaña y me recuerda que la vida es un misterio lleno de maravillas y enseñanzas. La verdad oculta que experimenté se convirtió en mi ancla, en mi guía para enfrentar los días con valentía y serenidad. Me enseñó que la transformación interior es el verdadero milagro, el que nos permite abrazar la vida con esperanza y confianza. Aunque no sé lo que el futuro me depara, sé que la luz que recibí no se apagará jamás. Esa luz es la que ahora ilumina mi camino y me impulsa a seguir compartiendo esta historia, porque sé que hay quienes necesitan escucharla, quienes buscan un poco de consuelo, de inspiración o simplemente la certeza de que lo imposible puede suceder. El milagro real que viví me dio un nuevo aliento, una segunda oportunidad para valorar cada instante y para vivir con un corazón lleno de gratitud. Así, mientras el tiempo avanza y los días se suceden, llevo conmigo esa paz profunda que es fruto de una experiencia que cambió mi vida para siempre. Una paz que no se explica con palabras, pero que se siente en cada latido, en cada pensamiento y en cada emoción. Esa paz es el cierre perfecto de un ciclo, pero también la puerta abierta a una nueva etapa,
a una existencia más plena y consciente. Con este sentimiento en mi alma, dejo que la historia siga su curso, con la certeza de que lo vivido no fue casualidad, sino un milagro real que me enseñó a valorar la vida y a confiar en el misterio divino que habita en cada uno de nosotros.